Bueno, ¿por qué es, si Dios es el rey de todo y el dueño de todo, que Dios nos pide que seamos dadores? Por ejemplo, esto es lo que decimos nosotros. Yo apenas tengo suficiente. ¿Cómo voy a dar? ¿Recuerdas en la Biblia que había una mujer viuda que estaba haciendo su último pedazo de pan? Y el profeta le mandó a ella como un instrumento y le dijo el profeta: primero vas a hacer lo que Dios te ha pedido, y si haces lo que Dios ha pedido, Dios va a multiplicar lo poco que tienes. ¿Recuerdan esa historia en la Biblia? La excusa de yo apenas tengo suficiente significa que Dios no es grande para multiplicar lo pequeño que tú tienes. Después decimos esto: cuando tenga más, entonces empezaré a dar. Te quiero hacer una pregunta a nosotros que vivimos en Estados Unidos. ¿Tienes más a comparación a la gente de la cual tú te criaste alrededor en tu pueblo? Y hay gente en tu pueblo que hoy da, que tiene menos de lo que tú tienes. Y nosotros que tenemos más no damos. Porque el dar no es una condición de la cartera, el dar es una condición del corazón. Dios sabe que tengo muchas deudas. No puedo dar ahora. Te quiero hacer una pregunta. ¿Las deudas son culpa de Dios o culpa de mala administración nuestra? Yo ayudo a otros de diferentes maneras. Yo no necesito dar dinero. Escuché el otro día a un señor públicamente hablando y esto y lo demás, y todo el mundo diciéndole amén, pero nada de lo que decía estaba basado, arraigado en la palabra de Dios. Siempre que alguien predica, tenemos que preguntarnos cuál es el versículo que respalda lo que esa persona está diciendo. No nos paramos sobre una religión, no nos paramos sobre lo que dice una iglesia, nos paramos sobre lo que dice la palabra de Dios. Es fácil decir, yo opino igual, pero la opinión final sobre todo es lo que Dios dice. Después, como hablamos la semana pasada, decimos el diezmo era del Antiguo Testamento y no aplica hoy. Dios bendice mi corazón, Freddy, pero no ha bendecido mi cartera. Si doy, ¿quién me garantiza que voy a tener suficiente para mí? Primero tengo que arreglar mis finanzas, después pienso en dar. Una vez vino una pareja y tenían grandes problemas a mi oficina. Y siempre hago una pregunta. Esto hace como 20 años y les pregunté, ¿me pueden dar su fecha de aniversario? Y dijeron así: oh, no estamos casados, pastor. Ya tenían 3 hijos juntos, ya habían vivido como casados. Y yo les dije a ellos con mucho respeto y mucho cariño, les dije, yo no les puedo ayudar. Y me miraron como, ¿cómo que no nos puedes ayudar? Eres un pastor. Es que cuando uno comparte cama fuera del lecho matrimonial, la Biblia le llama fornicación. Y la Biblia dice que Dios juzgará a los fornicarios. Y entonces yo no puedo trabajar contigo cuando tú estás en contra de Dios. Para que yo les ayude, les dije, mi consejo el día de hoy es que primero estén bien con Dios y que se casen. Entonces, con el favor de Dios, podemos empezar. No, es que primero tenemos que solucionar nuestros problemas. Les dije, el problema más grande que tienen es que no están bien con Dios. El problema muchas veces más grande que tenemos con el dinero es que no estamos bien con Dios. Hay personas con más dinero que pueden dar más de lo que yo tengo. No se trata de cantidad. Se trata de lo que Dios pide de ti y de lo que tu fe requiere. Si Dios quiere que dé, entonces que me mande más dinero primero. Que me mande un costal. Si alguna vez has pensado esto, quiero que escuches con atención.
Hoy Dios quiere enseñarnos algo poderoso sobre lo siguiente: la bendición que Dios tiene para el dador alegre. Les cuento una historia de un niño. Un padre le compra un helado a su hijo o una golosina. ¿Cuántos padres han comprado una nieve un día, una golosina cuando están afuera en la calle? Alzan la mano, por favor. Y a veces uno no compra para uno porque uno dice: a mí no se me antoja. Este niño estaba feliz disfrutando de cada bocado. Luego el padre le dijo: hijo, ¿me podrías dar una mordidita de eso? Y el niño agarró el helado y lo empezó a proteger. ¡No! ¡Es mío! Lo que el niño no entendía es que el padre no necesitaba el helado. De hecho, el padre podría comprarle 10 más si quisiera. Pero lo que el padre quiere ver es si su hijo confía en él lo suficiente para compartir con el que proveyó el helado. Así somos con Dios. Pensamos que nos está quitando algo. No, esto es mío. Cuando en realidad Dios es la fuente de todo lo que tenemos. Segunda de Corintios 9:6 en la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice así: el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Lo que la Biblia dice es que tú recibes multiplicado lo que tú das. Y aprendimos, ¿verdad? La matemática es diferente. Cuando sumas 1 más 0, ¿es qué? ¿Mande? 1, gracias. Pero la multiplicación es diferente. ¿Tú sabes qué es 10 por 0? Es 0. Dios no trabaja por adición, Dios trabaja por multiplicación. Y cuando Dios nos da algo, como el padre le dio el helado al niño, y Dios dice: yo necesito que tú no seas un estanque. Yo quiero que tú seas un río. Yo quiero que tú des esto. Y tú dices: no, papi, esto es mío. ¿Será que a veces actuamos como ese niño, aferrándonos a lo que creemos que es nuestro, sin confiar que el Padre puede proveer aún mucho más para nosotros? Un niño estaba caminando con una mochila llena de piedras. Se queja de que le duele la espalda, de que es difícil avanzar. Un adulto se acerca y le dice: déjame ayudarte, dame algunas de esas piedras. Pero el niño, desconfiado, responde: no, son mías y no se las doy a nadie. Sin darse cuenta de que si soltara algunas, caminara más ligero y podría avanzar más rápido. Así es cuando nos aferramos a nuestras finanzas en vez de confiar en Dios. Pensamos que soltar nos dejará con menos, cuando en realidad nos permite que Dios administre nuestras finanzas y caminemos sin esa carga de preocuparnos que mis finanzas son mías. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 11:24, hay quienes reparten, y miren, esto va fuera de lo que te enseñan en el mundo, pero eso es lo que Dios dice. Hay quienes reparten, léanlo conmigo, y les es añadido más. Y hay quienes retienen, dice la palabra, más de lo justo, pero vienen ¿a qué? A la pobreza. La pregunta es para nosotros la siguiente: ¿quieres caminar cargado, sin la ayuda de tu padre, con temor, o quieres avanzar con libertad de confiar en Dios? Imagina ahora que consigues el trabajo de tus sueños. Siempre has querido este trabajo. Antes de recibir tu primer cheque, debes firmar un contrato para la empresa. Ahora imagina que le dices al jefe de la empresa: págame primero, después te firmo el contrato. Ustedes ya saben que eso no funciona, ¿verdad?
Suena absurdo, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que hacemos cuando le pedimos a Dios que nos bendiga primero financieramente, sin antes confiar con Él con nuestras finanzas. Dios no nos pide que demos porque Él necesita de ti, sino porque Él dar demuestra nuestra fe y nuestra dependencia en Él. Mateo 6:33 nos dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces queremos ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Y pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos hable de cómo Dios nos llama a confiar en Él. La semana pasada aprendimos algo importante. Dios no necesita nuestro dinero, pero nosotros sí necesitamos las bendiciones y el favor de Dios sobre nuestra vida. En el Antiguo Testamento, Dios pidió a su pueblo que le devolviera el 10% de sus ingresos. Jesús no canceló este principio, sino que lo llevó más allá en San Mateo 5:17. Si me prestan el versículo, por favor, lo miramos, solo lo quiero repasar. Jesús hablando aquí dijo así: no penséis que he venido para deshacer, abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, para perfeccionar. Jesús no canceló el principio de dar. Este principio de dar estaba antes de la ley de Moisés. En sí la puedes encontrar en el jardín de Edén, la puedes encontrar en Abraham, la puedes encontrar antes de Moisés. En 2 de Corintios 8, la semana pasada, vimos que dar es un acto de confianza y amor hacia Dios. Nos damos primero a Él. A Él. Esto de la vida cristiana no es una lista de cosas que haces. Es una entrega a Él. Creo que he contado la ilustración, voy a tratar de recordármela porque no la tengo en mis notas. Había una mujer que tenía un esposo muy estricto y ella era ama de casa y todos los días él le dejaba a ella una lista de todo lo que ella tenía que hacer. Y lo primero que él hacía cuando él regresaba del trabajo es él miraba si todo y caminaba alrededor de la casa y miraba si todo en la lista se había hecho. Esta mujer vivía una vida muy miserable, porque si ella hacía toda la lista era una buena esposa. Si le faltaba una cosita, ella no servía para nada ese día. Y ella vivía con mucha desconfianza, mucho estrés, mucha ansiedad por el esposo de la lista. Bueno, un día Dios se lo llevó al cielito, ¿verdad? Por causas naturales a ese esposo. Ella se volvió a casar, hizo una lista un día y se la enseñó a su nuevo marido y él dijo: ¿qué es eso? Es que mi otro esposo me hacía cumplir con ciertas cosas para que yo fuera una buena mujer a él. Yo quiero saber si esto te agrada a ti. Él rompió la lista, la echó en la basura y se iba al trabajo. Regresaba con flores, regresaba con cartas para ella. Ninguna lista. Años pasaron en su matrimonio y este matrimonio maravilloso, este esposo maravilloso, la amaba a ella. Un día, limpiando una caja, encontró una de sus antiguas listas del otro esposo que Dios se lo llevó al cielito. Y se empezó a reír. Su esposo la vio en la esquina y dijo: mi amor, ¿de qué te ríes? Y ella dijo: es absolutamente nada. Rompió la lista antigua y la tiró a la basura. Ella se dio cuenta que todo lo que el otro esposo le pedía, ella lo hacía todos los días y aún más con gozo, sin ansiedad, porque no era por obligación, era por amor. Dios ama al dador alegre. Yo le he dicho a la iglesia y lo vuelvo a decir el día de hoy: yo no quiero que des por obligación. Damos porque Dios viene primero
en toda área de nuestra vida. El problema de muchos de nosotros es que venimos muchas veces de religiones donde para ser un buen cristiano, ya hice esto, y después hasta nos comparamos con otros. Tú no haces esto, yo soy mejor de lo que tú eres. Tú no haces esto, yo soy mejor de lo que tú eres. Tú no te vistes así, yo soy mejor de lo que tú eres. Y nos comparamos con otros, en vez de simplemente dedicarnos en la vida cristiana a amar a Dios. Ahora, espera lo que te voy a decir el día de hoy. Imagínate hacer esto en nuestros matrimonios en vez de compararnos los unos con los otros. Imagínate de poner todo detrás de ti, simplemente decir, voy a amar a mi esposo como Cristo amaría a mi esposo. Voy a amar a mi esposa como Cristo amaría a mi esposa. Ya ven, el problema de nosotros es que lo hacemos por obligación, lo hacemos porque somos forzados, no lo hacemos por amor. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice, mira, a mí no me importa si hablas en lenguas, si no tienes amor, eres nada. Y muchas veces la iglesia el día de hoy está más concentrada en actos, en lo que hacen, en lo que otros ven y no en amor. Y Dios dice, si vas a hacer esto, quiero que sea por amor. Pablo nos dice así en 2 de Corintios 8, 7 y 8, dice así la palabra de Dios, pero así como en todo abundáis, miren lo que dice Pablo, o sea, en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también ¿en qué? En esta gracia. ¿En la gracia de qué? De dar, porque toma gracia para dar. Y entonces Pablo lo que está diciendo es, si vamos a crecer, miren así, se los voy a poner. Pablo está diciendo, tienes que crecer también en el área de la gracia de dar. En fe aprendieron a confiar en Dios. En palabra confiaron a hablar la palabra de Dios con sabiduría. En conocimiento estaban creciendo en su entendimiento de la palabra. En diligencia eran apasionados por la obra de Dios. En amor estaban aprendiendo a amar como Cristo. Pero luego Pablo les dice, así como han crecido en todo esto, crezcan en la gracia de dar. Aquí hay una verdad muy importante y esta es la verdad. Muchos creyentes están dispuestos a crecer en todo, menos en el área de dar. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien o alguna vez han tenido una membresía al gimnasio? O han tenido amigos que les encanta ir al gimnasio y tienen el pecho bien salidote, los brazos bien grandes, se les están saliendo de la camisa, pero después tienen dos piernas que parecen hilitos, right? Y en inglés dice, no fueron a leg day. En otras, mírenlo, no que no hablaban inglés el día de hoy. Y están todos así, parecen esos gallos de rancho, ¿verdad? Con el pechote de fuera, you know what I mean? Y las piernitas ahí de pajarito, right? ¿Sí? Y se miran fuera de balance, ¿están de acuerdo conmigo? Y así parecen muchos cristianos. Hablan bien, se miran bien, pero cuando se trata de sudar, son sus piernitas, también flaquitas. Con el tiempo te ves desequilibrado, no estás creciendo como deberías. Así es en la vida cristiana. Si vamos a crecer en la oración, en fe, en conocimiento, pero nunca en generosidad, estamos espiritualmente en desbalance. Tenemos que crecer también en la gracia de dar. Ahora, lo hablé y lo vuelvo a repetir en este punto. El dar no es por obligación. Es por amor. Pablo dice así en 2 de Corintios 8:8, es por amor. El problema no es tu cartera. El problema es tu corazón. Si no tienes gozo para dar, el problema no es el dinero. El problema es que tu amor está en otro lugar. 2 de Corintios 8:8 nos dice así la palabra de Dios. Por favor, no hablo como quien, miren, manda, no te estoy mandando, sino para poner a prueba
por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de qué. ¿Dónde? Ok, por ejemplo, yo les digo a ustedes, yo no sé quién da ni cuánto dan en esta congregación. Dios sí sabe, yo no sé. Yo no tengo récord de, Luisito dio tanto. Ay, Luisito, vente para acá. Escuché de una iglesia, donde obviamente una iglesia anglo, nosotros somos una iglesia hispana, donde hay personas a la puerta, right? Y hay iglesias muy organizadas así. Esta no es esta iglesia, ¿ok? Donde hay personas a la puerta y cuando alguien llega, para el tiempo del final del servicio, como toman los domicilios de las personas, right? Ya saben el domicilio de la persona, el valor de la casa. Para el día lunes hay otra empresa que sabe hace cuánto tiempo sacaron la hipoteca de la casa y si tienen dinero en la casa. Y el pastor solamente le llama a las personas el día lunes que valen más de $1 millón, si no el pastor no les llama. Porque esa iglesia es más un negocio, right? Y yo no sé si tú traes un centavo, si traes $1 millón en la bolsa. Yo no sé qué das o qué no das. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es simplemente predicar la palabra, amar a toda persona que Dios me mande a la iglesia. Y usualmente Dios me manda aquí a los mismos que le mandó a David en la cueva. Todos los endeudados, todos los amargados. Y hasta les da risa, ustedes son y se están riendo. Amén, pastor. Todos los arrastrados por sus mujeres. ¿Y sabes cuál es mi gozo? Ver Dios levantarte. Verte restaurado a la imagen de Cristo. Verte como una nueva criatura en Él. Entonces mi trabajo no es saber quién da o quién no da. Lo que Pablo dice es, no es por obligación, es por amor. Jesús lo dijo así en Mateo 6:21. El Señor Jesucristo lo dijo así, miren Mateo 6:21. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Dios no quiere que demos por obligación, quiere que demos porque nuestro corazón está en línea con Él. Aquí hay una verdad incómoda. Si queremos saber qué es lo más importante en nuestra vida, solo tenemos que revisar en qué gastamos nuestro dinero. Hay personas que gastan miles de dólares al año en su piel y de todos modos se te va a arrugar. Si alguien revisara tu cuenta bancaria el día de hoy, miren, me gusta lo que un día un señor de nuestra congregación nos dijo. Y lo diré, él va a venir al segundo servicio porque sugieren el segundo servicio. Se llama Milton. Milton antes de venir a Cristo no era un bebedor de alcohol. Él se consideraba un alcohólico. Cuando él se jubiló, su esposa me dijo a mí lo siguiente. Dice, Freddy, yo creo que mi esposo se va a morir. Le dije, ¿por qué? Dice, porque cuando trabajaba, tomaba. Dice, ahora que no va a trabajar, va a tomar aún más. Dice, él era un alcohólico cuando trabajaba, ahora va a estar peor y después se puso peor. Hay peor y peor. ¿Sí saben la diferencia, verdad? Entonces se las regalo el día de hoy. Todos los maestros están molestos conmigo. Gracias. Yo no fui a la escuela, usted sí. Milton conoció a Cristo como su Salvador. Milton fue salvo. Cristo empezó a transformarlo de adentro para afuera. Y un domingo vino su hijo a la iglesia y me dijo así, ¿qué le hiciste a mi papá? Yo dije, caray, ¿qué onda? Sincero su hijo conmigo, le dije, no entiendo. Dice, mi papá antes era el que traía todo el alcohol a las fiestas. Dice, mi papá era el primero, dice, al piste, a tomar, al alcohol. Dice, ahora si mi papá tiene una fiesta en su propia casa, ni él tiene alcohol, ni permite que nadie traiga alcohol a su casa. Ahora escúchame. Un día Milton me dijo a mí, Pastor Freddy, yo no entiendo cómo la gente no da.
Dice, yo antes gastaba más en alcohol de lo que doy en el plato de los diezmos y ofrendas. Dice, antes lo gastaba y estaba echando a perder a mi cuerpo. Dice, ahora puedo dar para la obra de Dios, para bendecir a otros alrededor del mundo. Antes el amor de Milton era ¿qué? El alcohol. Ahora es Cristo. ¿Qué diría Dios? No sé, tú dime a mí de tus finanzas. Jesús nos ejempló el dar, ¿ok? Jesús es supremo en el dar. Segunda de Corintios 8:9 dice así la palabra de Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Jesús no solo nos dijo que diéramos, Él lo modeló en su propia vida. Ahora mírenme por favor el día de hoy. Jesús a nadie le pide hacer lo que Él hizo por nosotros. A nadie le está pidiendo, sé pobre, no tengas para comer, no tengas casa, no tengas una almohada, no tengas dónde recostar tu cabeza, no tengas nada para dejarle a tu madre cuando te mueras sobre la cruz. Jesús no pide eso, pero sí pide algo de nosotros. Poniendo a Dios primero en nuestras finanzas, dar es una parte esencial del crecimiento espiritual. Dios no mide la cantidad, pero Dios sí mide tu corazón. La siembra y la cosecha son un principio espiritual. Cuando damos con fe, Dios multiplica nuestro dar. Esto lo aprendimos en 2 de Corintios 9, 6 y 7. Miren estos versículos. 2 de Corintios 9, 6 y 7. Por esto te digo, el que siembra, ¿cómo? ¿Qué dice? Uno recibe en forma de lo que uno da a Dios. Ahora, yo siempre digo en la iglesia que debemos ser ríos, no estanques. Un río fluye constantemente llevando agua a diferentes lugares, mientras un estanque solo retiene. Sin dejarla fluir con el tiempo, el agua se vuelve estancada, sucia e inútil. A veces la ves toda lomosa el agua, toda sucia. Nadie quiere beber de eso. Pero ¿alguna vez has estado en un río? Y a veces tú dices, no, pues está toda filtrada por las piedras y todo lo demás. ¿Cuántos de ustedes han tomado agua de un río? Alcen la mano, por favor. Ahora, quién sabe qué había adentro, pero no nos morimos, ¿ok? Entonces aquí estamos todavía. La Biblia dice en Lucas 6:38 así: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Ahora miren el principio de Dios. Porque con la misma medida con que medís, ¿qué dice la palabra? Os volverán a medir. Ahora aquí está el desafío para nosotros el día de hoy. Si nunca has dado, comienza con algo. Comienza con algo. Cuando yo era un niño, yo lavaba 2 vehículos. Empecé con $2 a la iglesia y empecé a darle $1 a los misioneros. Recuerdo que un amigo me dijo, Freddy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero era mi principio de mi fe para poder dar algo. Me daban $15 por los 2 vehículos lavar cuando yo tenía como 12, 13, 14 años. Le daba $2 de mi diezmo y le daba $1 a los misioneros. Si has dado esporádicamente, comprométete a dar fielmente con constancia. Si ya eres un dador fiel, ora y pregúntale a Dios cómo puedes crecer aún más en esta gracia. Yo quiero preguntarte, no respondas públicamente el día de hoy, pero ¿cuántos de ustedes podrían dar un testimonio? Los que han sido fiel ya por meses o años, que Dios no ha suplido tus necesidades cuando empezaste a dar fiel. Yo no creo que hay un dador alegre que no pueda decir, pastor, no entiendo cómo. Empezamos a dar y Dios empezó a suplir nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria.
Ahora, déjenme decir a cada uno de nosotros, dar es una señal de crecimiento espiritual. Damos porque Dios nos ama. Ahora, solamente hay una área en la Biblia donde Dios dice, pruébame. ¿Y saben en cuál área es? Es en el área de dar. Porque Dios sabe qué tan ligado el dar está en nuestro corazón. ¿Qué tal si el dar no tiene que ver con tu dinero? ¿Qué tal si el dar es simplemente como un maestro cuando vienes al salón y te pone un examen que tú no esperabas ese día? ¿Qué tal si el dar es el examen de Dios de cada semana cuando tú vienes a la iglesia para ver quién está en el trono de tu corazón? ¿Qué tal si el dar no tiene que ver con tu billetera? Tiene que ver con el examen de Dios para ver si Él está en el primer lugar de tu vida. Por esto es que cuando hablamos del dar, hay personas que dicen, todos los pastores son rateros. La iglesia solamente quiere tu dinero. Nuestra iglesia, ustedes que son miembros aquí, saben que hay muchos domingos, lo vamos a hacer ahorita al final, que damos dinero para ayudar a obras alrededor de todo el mundo. Ayudar a otras iglesias con necesidades. Ayudar a iglesias en otros lugares del mundo donde ellos tienen necesidades aún más grandes que las nuestras. ¿Y adivina qué? Dios siempre ha solventado nuestros gastos de nuestra iglesia. Porque yo creo que Dios bendice una iglesia que ayuda a otros que tienen también necesidad. ¿Qué tal si el dar no tiene que ver con tu dinero? ¿Qué tal si cada semana Dios pone un examen enfrente de ti para ver quién está en el primer lugar de tu corazón? Malaquías 3:10 nos dice así, ya voy de bajadita, ya saben. Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Dios dice, pruébame. Es el único lugar en la Biblia donde Dios dice que lo pruebes a Él. Dios dice, ponme a mí a la prueba. Pruébame. Atrévete a confiar en mí con lo que tienes y verás lo que voy a hacer por ti. Ponme en primer lugar en tus finanzas y observa cómo yo abro las ventanas del cielo a tu favor. Un hombre sostenía un billete en su mano mientras lo tenía cerrado en su puño. Nadie podía quitárselo, pero tampoco podía recibir más. Así es con Dios. Mientras retienes con miedo lo que tienes, no solo te privas de ser bendición para otros, sino que también cierras la puerta a la provisión de Dios en tu vida. Hay un joven que viene a nuestra congregación y me estaba quitando el cabello la semana pasada y estábamos platicando y me dijo así, o sea, él llegó a este país sin nada y aún no tiene mucho, les voy a ser sincero, y le tomó no sé cuántos meses para cruzar y él está aquí con permiso del gobierno. Y me dijo, pastor, el primer domingo que yo entré a la iglesia, lo único que teníamos, mi esposa y yo, o sea, no teníamos más. O sea, acabábamos de entrar al país y no teníamos carro, no, o sea, no teníamos, yo ni tenía trabajo, me dijo. Y tenía yo $30. Y cuando pasaron el plato de la ofrenda en la iglesia, le dije a mi esposa, voy a dar 20. Y ella me dijo a mí, no, porque no tenemos ni suficiente dinero para llegar a nuestra casa. Ellos tenían que pagar uno de esos Uber o algo así para que lo regresara a la casa. No tenían comida, no tenían auto. Dijo, pero pastor Freddy, mi mamá me enseñó a dar. Y yo le dije a mi esposa, no sé cómo, pero Dios me dijo que yo diera $20. Eso fue lo que Dios le pidió a él. Creo que esa noche o la próxima mañana él estaba esperando que le llamaran de un trabajo. Adivina qué pasó esa noche. Le llamaron del trabajo para el día lunes. Adivina quién recibe el crédito. Dios. Y le dije a él, gracias por compartir tu testimonio. Él dio 2/3 partes de todo lo que él tenía. Y su esposa dijo, mira, estoy preocupada. Yo no veo. Y él dijo, no necesitamos ver. Necesitamos confiar en Dios.
Entonces dar es un acto que podemos poner en las manos de Dios. Ahora, déjame preguntarte lo siguiente. Cada semana que pasa el examen de dar, ¿quién está en el trono de tu corazón? Termino con estas palabras porque muchas veces personas me hacen esta pregunta. Freddy, ¿cuánto debo dar? ¿Okay? Ahora, Dios desde el Antiguo Testamento pidió ¿alguien ayúdeme? Diezmo. El diezmo es el 10%. Es fácil medirlo, ¿no? Si ganaste $1,000, le das ¿cuánto a Dios? Si ganaste 200, le das ¿cuánto dinero a Dios? 20. Ahora, si ganaste 1,500, pero después los impuestos y los taxes y todo lo demás te dieron 1,000, ¿cuánto le das a Dios? 150. Porque el gobierno no viene primero, los impuestos no vienen primero, tu retiro no viene primero. Dios viene primero. Ahora, yo nunca he sido creyente en darle a Dios primero una ofrenda. Primero viene el diezmo, después vienen las ofrendas. ¿Por qué Dios pidió, escuchen y termino, un porcentaje y no una cantidad? Porque hay muchos de ustedes, la cantidad más frecuente que damos en esta iglesia son de $5 a $20 por sobre que entra en esta iglesia. Eso significa que la mayoría de nuestra iglesia, si diéramos un diezmo, gana de $50 a $200 cada semana. ¿Cuántos de ustedes creen que eso es verdad? Alcen la mano, por favor. Nadie. Nadie gana $50 para sobrevivir en Estados Unidos. Nadie gana $200 por semana. Eso significa que la razón que estamos estancados económicamente es porque damos una ofrenda que es cómoda para nosotros, pero no le damos un porcentaje a Dios. Termino con estas palabras. Cuando tú le das un porcentaje a Dios fijo, vamos a llamarle un diezmo porque eso le llama la Biblia, y tú das $1,000 y esa próxima semana Dios te da 1,500 y le das 150 a Dios. Y ese próximo mes te llega otro trabajo de sorpresa que tú no estabas esperando y esa semana tú ganaste $2,000 y tú vienes y le das el diezmo a Dios, que son ¿cuánto? $200. Pero hay otro vecino a tu lado que cada domingo le da $10 a Dios. Esta semana ganó 500, la otra semana ganó 1,000 y después tú ganaste 3,000 otra semana. Ya ves, cuando tú le das una cantidad fija a Dios, tú eres un estanque y Dios sabe que Él no va a recibir más. Cuando tú le das un porcentaje a Dios, Dios puede ir incrementándote sabiendo que como Él te va incrementando, Él recibe un porcentaje más grande para la obra de Dios. Por esto es que Dios no pide una cantidad fija. Por esto es que Dios pide un porcentaje. Y este es el problema que muchos de nosotros tenemos, que es muy difícil dar una cantidad más grande porque no empezamos en lo pequeño. Dios dice que si eres fiel en lo poco, podrás ser fiel en lo mucho. Yo dije la semana pasada, ¿cuántos de ustedes les encantaría escribir un cheque de un diezmo? Ponle de $1,000. Eso significa que esa semana tú recibiste ¿cuánto? 10,000. ¿Y cuánto Dios está pidiendo darlo todo? No. Dios dijo, pruébame no en dar una cantidad fija. Dios dijo, pruébame en dar un diezmo. A ver si yo no te voy a bendecir. A ver si yo no voy a abrir las ventanas del cielo. Una vez más, yo no creo que no hay una persona que no mínime diezmo en este cuarto que no pueda testificar y decir, pastor, empezamos a diezmar y aún ahora tenemos más. Porque Dios te va dando más porque sabiendo que cuando Él te va incrementando el porcentaje. Para ustedes que son diezmadores, ofrenda. Da más a los misioneros, da más a las personas en necesidad. Y que el dar no sea una pregunta de nuestra billetera, sino de quién tiene el primer lugar de nuestro corazón. Dios les bendiga en la gracia de dar y que ustedes sean bendecidos por Dios en sus finanzas, porque Dios tiene el primer lugar de tu corazón. Hola, gracias por sintonizar el mensaje del día de hoy. Sabemos que muchos de ustedes tienen el deseo de contribuir y ser parte de la obra de Dios.
Si quieres unirte a nuestro equipo de donadores, hay un enlace bajo el primer comentario. Que Dios te bendiga y te siga usando para ampliar su reino aquí sobre la faz de la tierra.